Amigos, amigas, estamos aquí en el estudio de Videa Irratia y nos sentimos muy felices de iniciar este 2024 introduciéndonos en un nuevo tema de estudio que tiene que ver con el libro de los Salmos. Enriquecidos por su palabra, vamos a estudiar durante todos esos 3 meses este libro del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a centrar en la idea de cómo leer los Salmos. Y conmigo está Chelo. Hola. Y también Mónica. Buenas tardes. Va a ser un placer el poder acompañarnos esta tarde y estar con vosotros. Y para mí es un privilegio también estar aquí compartiendo juntos este tiempo de estudio de la Biblia y de poder estar juntos con nuestros oyentes y también a los que nos siguen por el canal de YouTube. Así que vamos a orar, si os parece bien. Perfecto. Mónica, ¿quieres unirnos en oración? Por supuesto. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos compartir de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe para entender cada mensaje que tú das en cada línea de este libro, Señor. Te pedimos que nos acompañes y nos guíes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mónica. Y pues sin más, vamos a ir a la lectura de base, el texto bíblico que queremos presentar para introducir este momento. Y va a ser Chelo quien nos lo lea. Sí, el texto bíblico se encuentra en Lucas 24, 44 al 45. Y les dijo, está hablando Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así es. Es interesante ver que este texto nos muestra que de alguna manera Jesús conocía los salmos, había leído los salmos, se había instruido en los salmos, y eso para nosotros como creyentes, como cristianos, es un punto importante. Debemos de partir de ese punto, creo yo. No sé cómo lo veis vosotros, porque sabemos que Dios inspiró este libro, pero ¿qué os sugiere el poder adentrarnos, ¿no?, en el libro de los Salmos? ¿Cómo los leeríamos? Yo diría que el libro de los Salmos, para mí es de los favoritos. O sea, a ver, toda la Biblia tiene su encanto y tiene sus cosas para aprender, pero el libro de los Salmos es que lo vamos a ir desgranando, pero vamos a ver que tiene peticiones, que tiene súplicas, que cuando estás triste te consuela, que tiene cantidad de pasajes que son realmente un consuelo. Lo que has dicho tú de Jesús, claro que conocía los salmos. De hecho, hay un salmo cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto también viene en los salmos. Sí. Claro que conocía los salmos. A veces pensamos que es un libro que tiene menos importancia que otros, pero tiene muchísima, muchísima. De hecho, el texto que he leído, veis que Jesús dice lo que hablaba de mí, la ley de Moisés, los profetas y también los salmos. Todo ello hablaban de Jesús. Exactamente. Yo también estoy notando en esto que, aparte de eso, todas las personas que escribieron los salmos, porque muchas veces lo leemos y pensamos, solamente lo escribió David. Pero hay muchas personas y todos inspirados por Dios. O sea que no le quita nada de importancia. Incluso yo creo que es un libro súper importante. Porque como tú decías, a pesar de haber pasado tantos años que hayan escrito los salmos, se viene ahora. Porque son vivencias, yo creo que a todos nos toca algún salmo. Como tú decías, estamos tristes, vamos a tal salmo. O necesitamos ayuda de Dios, ya sabemos qué salmo leer. Correcto. Como sabemos, la Biblia del tiempo de Jesús, la Biblia hebrea, no era como la nuestra. Tenía los libros que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Los del Nuevo no estaban. Y los salmos formaban parte de esos libros de sabiduría, sapienciales, que también les llaman, en donde se encontraban, pues, oraciones, se encuentran también cantos litúrgicos, porque muchos fueron, redactados o se compusieron para poder utilizarlos en el tema del templo. Es como no un himnario, pero como un recopilatorio de cantos, de alabanzas, de oraciones, de poesía hebrea, que nos muestran cosas muy interesantes, no solamente de cómo adoraban, sino lo que creían y lo que pensaban en esa época. Así que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque había una centralidad
en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, sobre el templo. La adoración formaba parte de su vida, ¿no? Hoy puede ser que a lo mejor estemos muy centrados en los centros comerciales, ¿no? Por decir algo. Nuestra vida gira en torno a los supermercados, a los centros comerciales, pero en esa época giraba en torno al templo, sí, a la adoración, y el culto era muy importante. Yo no sé si sobre esto podemos comentar algo para que también nuestros oyentes puedan sentir esa actualidad, que es verdad, como bien decías, aunque se escribió mucho tiempo, para nosotros sigue siendo un libro importante a la hora de rendir culto a Dios. Alguien en cierto momento decía, pastor, que expresa el dolor que sientes a veces o cómo está tu estado de ánimo cuando cantas. Y los salmos es una expresión de esto, lo que es el cantarlo o recitarlo o en las mismas oraciones, porque de ahí salen muchas oraciones también. Sí, es que yo esto lo he estado pensando, ¿no? Porque, a ver, hay una diferencia entre rezar y orar. Entonces, parece ser como que el tema pudiera dar a entender que es algo que tenemos que repetir en los salmos, pero es cierto que hay ciertos salmos que cuando tú los repites te dan una paz tremenda. Entonces, no es un rezo que está en la Biblia y yo voy a repetir. No tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver que yo subrayo, me imagino que todos vosotros también, ciertos salmos en los que en algunos momentos te tocan el corazón, ¿no? Y creo que no se trata de repetirlos como por repetición, sino de estoy pasándolo mal o estoy contenta y mira, este salmo dice esto, cuando lo paso mal tengo consuelo en este otro salmo. Entonces yo ahí he visto una diferencia, ¿no? Entre lo que es rezar y repetir a lo que es orar y hablar con Dios. Y en este caso no sería una repetición vana, sino que sería acogerte a algo que está escrito pero que a ti te viene de maravilla, es que a ti te hace bien. Y eso es muy interesante y me gusta lo que comentas, Chelo, porque de alguna manera podemos leer este libro de los Salmos desde esa perspectiva, recordando que los diferentes autores, no solamente David, Salomón, Moisés, los hijos de Coré, como sabemos, varios autores, nos está permitiendo entrar a la parte más íntima de ellos, porque inspirados por el Señor, pero han mostrado sus desalientos, sus dudas, sus luchas, sus tristezas, sus lamentos, sus quejas incluso. Sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y es interesante que esto lo veamos como forma parte del aspecto del culto a Dios, que no solamente es las palmas, la alegría, estamos todos muy bien, ¿verdad? Contentos, sino también Dios acepta nuestro culto en el sentido de estar pues preocupados, tristes, desalentados. No sé cómo lo habéis visto esto, pero a mí me llama mucho la atención este aspecto. Sí, pastor, como usted decía antes, el sentirte de esa forma, decía Chelo antes, no, es que hay un salmo que estoy así y me viene a la mente. A mí me suele pasar mucho porque voy tarde o voy a oscuras por la calle y ahí mismo se me viene a la cabeza, ¿sabes? Cualquier salmo de que Dios está conmigo, me acompaña, Señor, guíame, por favor, ¿sabes? Y seguro que el Salmo 23 ese, ¿recuerdas, no? Sí, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Sí, Dios está conmigo. Exacto. Entonces, yo creo que nos pasa a todos. Pero es la forma como lo dices y la forma que te sale de bien adentro, que lo sientes de verdad. Sí, yo antes comentaba con Mónica un ratito que, por ejemplo, Job, en su libro, si leéis casi todos los primeros capítulos, no son de alegría, son todos incluso de preguntarle a Dios, pero ¿por qué he nacido? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Y es un lamento continuo hasta que Dios le contesta, ¿no? Entonces, para mí es un consuelo saber que tanto David como los que escribieron esto eran personas como nosotros, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con todo igual. Entonces, hay veces que le tienes que dar gracias a Dios porque estás contento, porque te ha dado todo. Y otras veces, como ellos también hacían, Señor, ¿dónde estás? Que en este momento no te siento, ¿no? Porque eso también lo decía David. Entonces, para mí es un gran ejemplo leer Salmos porque, digo, son personas como yo, como nosotros, ¿entiendes? Pero ¿sabes también qué veo yo? De que a pesar de que les iba mal, de que le hacían esas preguntas a Dios, aceptaban siempre lo que Dios les diera. O sea,
era como una forma de desahogo, veo yo, que se desahogaban con Dios y quedaban como, guau, Señor, decide lo que quieras, yo haré lo que tú mandes. Muy interesante lo que comentas, porque vemos que aquí hay la perspectiva del diálogo, ¿no? Del poder dialogar con Dios y no solamente un monólogo. Entiendo que la queja, el lamento, la alegría formaba parte de ese diálogo y Dios de alguna manera también le respondía, porque hay diferentes tipos de salmos, ¿no? Habéis comentado muy bien y sabemos por lo que hemos leído esta semana que hay salmos de agradecimiento, salmos históricos que enfocan a Cristo, pero no sé, a mí personalmente los de acción de gracia me gustan, pero los de lamento y queja también me llaman mucho la atención. Ya vamos a entrar en una próxima semana más enfocado en eso, pero a mí esos me han llamado mucho la atención porque hay un salmo para cada momento. Sí. No sé, y me atrevo a preguntaros, ¿cuál sería ese salmo que antes hemos hecho referencia al 23, ¿no? Que os recuerda algo especial en algún momento de vuestra vivencia como creyentes? Me atrevo a preguntaros esto. A ver, no pues yo tengo marcados igual 50. Wow, bastantes. Sí, pero el Salmo, no sé si es 71, 71 creo que es, aparte del 23 que todos conocemos, el 93 creo que es. Bueno, hay algunos, pero casi todos los salmos tengo en una marca en casi todos los capítulos, porque lo necesitamos. O sea, y yo recomiendo a todas las personas que nos están viendo también que si en algún momento están tristes o desanimadas y tal, si cogen el libro de los Salmos es muy difícil que no encuentren algo que les vaya a animar. O sea, y como ha dicho Mónica, a veces Dios no te contesta en el momento, no quiere decir que no te vaya a contestar. O sea, Dios dice la Biblia que tiene contados nuestros cabellos, entonces quiere decir que nos va a contestar tarde o temprano. Y David, cuando le hacía tantas preguntas a Dios, luego automáticamente le daba gracias, porque veía cómo Dios le estaba contestando. Y a lo mejor es dentro de 5 años, o a lo mejor instantáneo, es en el momento. Pero como tú bien has dicho, por eso no vamos a dejar de creer y de confiar en Dios, aunque tarde 10 años, da igual. Para nosotros Dios es tan importante, es que es nuestro Padre. Entonces, aunque nos iría mal, tampoco vamos a dejar de creer en Él. Y aunque tampoco nos conteste lo que queremos. Eso a veces cuesta más, pero es así, forma parte de su respuesta. Exactamente. Así es, ¿no? Y yo creo que eso también nos ayuda, ¿no? A tener el deseo de estudiar, de leer. ¿Cómo leer estos salmos, este libro tan especial? Pues animamos, ¿verdad? Que estos 3 meses que vamos a estar compartiendo juntos, pues podamos poner más atención, más empeño en la estructura del libro, como vamos a ver un poquito más adelante, las imágenes que representan los paralelismos. A mí, por ejemplo, hablando un poco así de los salmos que me llaman la atención, el 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pues, fijaros cómo utiliza una imagen, la imagen de la lámpara, ¿no? Y casi no usamos lámpara, usamos el móvil, ¿no? Para casi todo. Pero bueno, es una lámpara, una linterna en momentos de que vas a hacer un sendero. Todo hay una conexión para nosotros como creyentes porque nos recuerda lo que hemos estudiado en los salmos y vemos lo práctico que es. Es difícil caminar a oscuras. Es difícil caminar sin tener una luz de referencia, pero cuando tienes la lámpara es distinto, cuando tienes una luz, aunque sea pequeña, tenue. Y pues esos son los salmos. Los salmos son una luz, ¿no? Para poder dirigirnos y conducirnos en la vida. Eso también a mí me parece muy interesante y vamos a darle tiempo. Hay un detallito que me gusta y que quiero recordar, ¿verdad? Hay a veces en la Biblia, cuando leemos en los salmos, hay una palabrita que a veces sale. Selah. Sí, es verdad. ¿Vale? Y entonces hay gente que pregunta, pero ya hemos visto, ¿verdad? Después de este estudio y queremos compartirlo también con nuestros oyentes, que esta expresión denota un breve interludio, es como una pausa. Se leían estos salmos, se recitaban estas poesías y cuando aparecía esa palabra Selah, era silencio. Oye, difícil. Para reflexionar. Exacto. Sí. Para integrar las cosas que se habían leído, se habían hablado, se habían escuchado y ahora nos toca escuchar, nos toca reflexionar, guardar silencio. Hoy en día, guardar silencio... pero está bien, en lo que lees, luego meditarlo, pensarlo. Incluso durante el día has leído algo que es impactante y lo meditas, lo piensas. Y sí, mira, eso yo no había caído en ese detalle, pero es verdad. Sí, es un detalle muy interesante y no quería dejarlo pasar para que lo pudiésemos comentar, ¿no? Porque a veces lo han preguntado las personas, oye, ¿esto qué significa? ¿No? Y ahí está, y así podemos avanzar en esa línea. Bueno, los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas
y eso nos ayuda pues nosotros también a poder dedicar el estudio de este libro desde esa perspectiva. Así que tengámoslo en cuenta y vamos a ir avanzando, porque pues como todo, ¿no? El tiempo se va, el tiempo se vuela, pero Sí. vamos a intentar ir sobre un aspecto que también yo quería conversar, ¿no? Y que antes también de entrar al programa en directo, pues estábamos comentando sobre la estructura del libro de los Salmos. Yo creo que es importante, ¿no? La estructura de este libro, sabemos por los eruditos, por lo que hemos estudiado, que casi la mayoría propone que dentro de estos salmos, de este libro hay 5 secciones o 5 libros, llaman ellos. Esos 5 libros, pues tienen en el primer libro, que va desde el Salmo 3 hasta el 41, tiene una introducción, el Salmo 1 y el Salmo 2. Y así cada sección, cada libro tiene una cantidad de salmos que no es exacta, no es igual para las 5 secciones, los 5 libros, pero también me gusta que el final, en el último libro, que va del 107 al 145, hay 5 salmos de alabanza, los salmos de aleluya, ¿no? El Salmo 150 sobre todo es el más conocido, ¿no? Alabad, aleluya, con cantos de alabanza, y estos salmos pues son muy interesantes también. Entonces yo creo que es bueno que nosotros recordemos esta estructura. ¿Y qué nos podría enseñar de forma práctica esta estructura? No sé cómo la veis. ¿Qué podría enseñarnos de forma práctica el saber cómo está estructurado este libro que vamos a leer, que vamos a estudiar durante estos 3 meses? ¿Qué os sugiere a vosotras? A ver, me gustaría. A mí me sugiere orden. Como Muy hay bien. orden hay en todo lo que hace Dios, en toda la Biblia hay un orden. Y bueno, generalmente pensamos, o yo siempre había pensado, que los salmos los escribió David. Y si hablas con alguien, ¿quién escribe los salmos? Sí, Pues David. David. Pero vemos que no es así totalmente, ¿no? David escribió algunos, pero hay otras muchas personas que escribieron otros salmos, ¿no? Exacto. Y esto también nos muestra, además del orden, una estructura que también va en el sentido histórico de ciertos eventos de la vida del pueblo de Israel, de la vida de David, porque ahí es verdad, hay varios salmos que son de David, ¿no? Y eso es muy interesante también. Los salmos del conflicto, esa relación entre David y Saúl, conflictiva, también el tiempo de su reinado, el tiempo de la crisis con Asiria, también hay unos salmos que especifican. Entonces, teniendo en cuenta las referencias, siempre es bueno que cuando leamos un salmo nos preguntemos, ¿en qué sección está? ¿Qué contexto histórico tiene? Porque normalmente fueron recopilados, seguramente todos, es lo que dicen los estudiosos, los eruditos, en el tiempo de Esdras, en el tiempo del exilio y cuando ya estaban quizá volviendo después del tiempo que estuvieron en Babilonia, el pueblo de Israel. Entonces, esto yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que no olvidemos que es necesario tener en cuenta ese contexto histórico, cronológico, en qué sección se encuentra el salmo que vamos a leer, ¿no? Y especialmente tener en cuenta la introducción. Yo creo que debemos de hacer énfasis en eso. El Salmo 1 se centra en el tema de la ley de Dios, ¿no? Dice, el que medita, ¿os acordáis? Salmo 1:3 dice, el que medita en la ley del Señor día y noche es como un árbol plantado junto a aguas. Y el Salmo 2 también habla del reino de Dios, del reino del Mesías. Entonces, esos 2 temas son los que se tocan con más frecuencia durante todos los salmos. Reconocimiento a ese Dios que reina, a ese Dios que gobierna, a ese reino de Dios y también a su ley, que es la que rige y la que hace que nuestras vidas sean fructíferas. Entonces, no sé si recordamos algún detallito del Salmo 1 o del Salmo 2 que queráis resaltar de alguna manera ese Salmo 1, o si queréis leer algún trozo de alguno de estos 2 salmos. ¿Qué os parece? Bien, a mí mientras Chelo busca, Uh-huh. me llaman la atención los últimos. Los últimos. Que a pesar de todo lo que haya pasado ahí, como usted decía antes, de lo de David, de los conflictos, las luchas. Sí. Todo lo que había pasado en el pueblo de Israel, lo último es el agradecimiento, alabarle, glorificarle, darle toda la gloria a Dios, a pesar de todo eso que haya pasado. Siempre al final hay una luz y está
y un regocijo, ¿no? Exactamente. Porque es verdad, ¿no? Hay una restauración finalmente, aunque estamos en un momento de quebranto. Esos últimos 5 del 146 al 150 son salmos de alabanza, de regocijo, decir aleluya, Señor, porque eres bueno, eres grande. Sí. Que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿no? Nos da como un aliciente de que a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, al final va a estar Él siempre. Sí, Correcto. sí, es cierto. Aquí dice, en el Salmo 1 que has nombrado tú, Sí, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy interesante, porque esto es un consejo, que lo primero que dice es, no andes en consejo de malos, ¿no? Sí. O sea, y este es de David. sí. Entonces, él ya tiene claro que andar en consejo de malos, lo único que va a traer es mal. Entonces, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No quiere decir que estés de día y de noche orando a todas las horas, sino que tu vida esté consagrada a Dios. O sea, tu caminar, tu trabajo, tus estudios, tu día a día, esté Dios presente siempre. Entonces, Es muy importante lo que comentas, ¿no? Porque a mí esto me recuerda cuando aprendemos las cosas también cantando. sí. Las tablas, exacto. Cantando. Eso es así, ¿no? Y yo creo que también algunas otras cosas las aprendemos cantando. Yo me acuerdo muy bien, aprendí los nombres de los discípulos de Jesús con una canción. Entonces me hace lo que has dicho de meditar de día y de noche, no es estar de rodillas y abriendo la Biblia, que es bueno y es positivo, sino todo eso llevarlo a la práctica, ¿no? Integrarlo de alguna manera en nuestro día a día, conduciendo, cocinando, en el trabajo, Eso es. recordando pues lo que hemos... Eres hijo de Dios. Exacto, lo que hemos acá, estamos leyendo y lo que estamos pues en este salmo recordando, ¿no? Así que es muy interesante que podamos tenerlo presente. Sí. Los salmos, sí. Una cosita que quería decir, Sí, claro. mira, cuando habla de las personas que escribieron los salmos, fíjate que dice que eran personas de genuina devoción y profunda fe. O sea, un salmo no lo escribía cualquiera. Lo escribían personas que realmente estaban en contacto con Dios, que tenían esa fe, que tenían o sea, que lo que acabas de decir, ¿no? Estás continuamente con Dios y tal. Entonces, esto es algo importante. No me pongo yo ahora a escribir un salmo, sino personas consagradas. Claro que sí, eso está muy bien. Y bueno, podemos ir resumiendo para poder llegar a una breve conclusión en estos momentos, recordando, ¿no? Que los salmos, pues ahí encontramos una amplia cantidad de emociones, lamentos, súplicas, alegrías. Es la experiencia humana finalmente, es la realidad del creyente. Entonces esto es bueno para que nosotros nos animemos a seguir leyendo y estudiando pues este libro tan especial. Aunque fue escrito hace más de 25 siglos, todavía sigue siendo actual. Sí, totalmente. Y nos podemos sentir identificados hasta el día de hoy. Así que pues animamos a todos los que nos están escuchando y viendo, pues a que estos 3 meses nos pongamos a fondo a estudiar el libro de los Salmos. Así que no sé, Mónica, ¿tú qué quieres recordarnos antes de concluir? Bueno, lo que acabas de decir, o sea, a pesar, como decía Chelo, de que fueron personas inspiradas por Dios, también tuvieron nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestras tristezas, ¿sabes? Entonces, no es diferente a ninguno de nosotros. También, porque habrán personas que dicen, bueno, fue inspirada por personas eruditas que siempre estaban en contacto con Dios. Yo soy un pecador. Yeah. A mí no me sirve, pero al contrario, ellos también sentían lo mismo y pasaron por las mismas cosas. Entonces, es una experiencia buenísima de uno, para mí es como una conexión con Dios y expresarle a Dios lo que tú tienes por dentro y lo que tú estás sintiendo de cada momento. Muy bien, y Chelo, ¿tú qué te gustaría compartir para modo de conclusión? Yo diría que, como ha dicho Mónica, no hay diferencia. O sea, que no piensen las personas que Dios amaba más a David que a nosotros. Para Dios somos todos sus hijos y nos ama por igual. Y esas personas tal vez eran personas muy espirituales porque leían la Biblia profundamente y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? Pero siempre tener claro que si dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados es porque Dios nos ama a todos por igual. A Moisés, a David, a Job, da igual. O sea, Dios también nos ama a nosotros. Muy bien, muy bonitas ideas que compartimos, ¿verdad? Y pues también animar a nuestros oyentes que la próxima semana podamos encontrarnos nuevamente para seguir estudiando
aspectos de este libro, y yo también, pues a modo de idea así, no concluyente, sino simplemente de motivación, como hemos dicho, ¿no? Hay una estructura en este libro a la hora de leerlo. Por ejemplo, fijaros muy bien en el Salmo 41:13, en el Salmo 72, 18 y 19, Salmo 89, 51 y en el 106, 48, porque terminan esa frase con una frase muy parecida que dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y a partir de ese momento, ahí ya eso nos marca una nueva sección, un nuevo libro. Así que yo os animo a todos los que nos escucháis y todos los que nos seguís, que hagáis esa pequeña investigación para leer este salmo, y ya veréis que será enriquecedor para vuestras vidas y vuestras familias. Así que sin más, nos despedimos deseando encontrarnos nuevamente la próxima semana para seguir estudiando, enriqueciéndonos en la palabra de Dios, el libro de los Salmos.